Buenas noches, mucho gusto de estar de nuevo con ustedes en esta aula virtual. Hoy estamos a lunes 12 de agosto de 2024. Somos el salón 107 del curso de Recursos Económicos de Centroamérica. Estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muy bien, entonces lo que tenemos que abordar hoy es la continuidad de nuestra unidad 2, la cual espero yo podamos terminar al final de la clase y que pues ya el próximo día podamos iniciar nuestra unidad 3, que son los recursos financieros. Lo que nos queda es platicar algunos aspectos sobre factores que inciden en el desarrollo del recurso humano, que los iremos viendo ahí poco a poco. Pero antes de comenzar, quisiera yo, como siempre, pues compartir micrófono para ver si alguien quisiera preguntar algo, decir algo, comentar algo que le haya parecido interesante de la vida nacional o bien algo relativo a nuestro curso. Entonces yo abro ahorita micrófonos, chicos, por si alguien quiere participar. ¿Qué tal, licenciado? Mucho gusto. Tal vez usted tenga un poquito más de conocimiento de la situación actual de Venezuela. Yo sé que no es Centroamérica y no está acorde a nuestro curso, pero estaba leyendo una nota, no recuerdo, pero decía que Nicaragua en pocos años se iba a convertir la primera Venezuela. Entonces yo la verdad sí conozco un poco del tema, cómo es eso del comunismo, eh, o, o la situación actual, que no sé también por qué están peleando. Dice que por el dólar, que porque sube, porque baja, no sé, pero no sé de qué forma afecta a la economía. Bueno, algo podremos comentar. No soy un experto en el tema, pero sí podemos comentar algo. Yo pienso que Nicaragua es un país bastante distinto a Venezuela. Tienen la característica de oponerse férreamente al régimen estadounidense. Eso sí los une, pero pensemos en que en Nicaragua hubo un proceso revolucionario allá por los años 70, digamos, del siglo pasado, y llegaron al poder los sandinistas y a través de las armas, pues eso no sucedió en Venezuela. Entonces se percibía la llegada de un esquema socialista. Antes de hablar de comunismo hay que hablar de socialismo. Y sí es importante, yo les digo esto, chicos, es importante dentro de su desarrollo personal, intelectual, académico, profundizar un poco en el tema social y de los distintos regímenes económicos que ha habido en la historia humana. ¿Verdad? En socioeconomía creo que ya no se da la marcha histórica, que era una partecita donde se le explicaba al estudiante los distintos estadios. Al decir estadio, estamos hablando de una época de la humanidad que inició con la comunidad primitiva, pasó al esclavismo, pasó al feudalismo, pasó al capitalismo, que es donde estamos nosotros ahora, y ha habido intentos de un socialismo que derivaría allá al final en el comunismo, pero no existe un país comunista en estos precisos momentos en el planeta.
De hecho, ni siquiera lo ha existido. Podríamos hablar de comunismo únicamente en la comunidad primitiva, en donde el hombre, el ser humano, compartía todo con sus semejantes, más que por una cuestión de, ¿qué? De solidaridad, era por una cuestión de necesidad. La necesidad de enfrentarse a la naturaleza, muy agreste tal vez en esas épocas, estamos hablando del hombre primitivo, pues. Entonces había necesidad de compartirlo todo, la vivienda, la comida principalmente, los instrumentos para defenderse de la naturaleza, etcétera. Ahí podríamos hablar de comunismo. De ahí en adelante no ha existido. Entonces se ha llegado a intentos de socialismo, que es lo que pretendía la revolución nicaragüense sandinista. Pero luego de haber tenido el poder fue, a mi juicio, pues, porque puedan haber algunos que piensen distinto, fue degenerando con el tiempo hasta llegar a hoy día, que es Daniel Ortega, que Daniel Ortega fue uno de los protagonistas importantes de esa revolución sandinista. Ya creo que, si no estoy mal, fue en 1978 en que ellos tomaron el poder y sacaron al presidente de esa época, ¿verdad? Y se colocaron en el poder. Anastasio Somoza era el presidente en esa época. Entonces, pues han venido de ahí para acá evolucionando, que no vamos a poner a hablar de toda la historia, pero llegamos a Daniel Ortega, que ya tiene un pensamiento distinto de como era él en 1978, pienso yo. Y ahora quien domina en Nicaragua es Daniel Ortega y su esposa en pareja. Entonces, eso no es socialismo, ¿verdad? Y yo me decepcioné mucho hace algunos años porque, pues, luego de un proceso revolucionario, me parece que lo mejor que le pueda pasar a un país es ir alcanzando el socialismo, ¿verdad? Pero hubo una época, yo diría, no sabría decir hace cuánto, 10, 15 años o algo así, en que Daniel Ortega empezó a invitar a grandes finqueros a que fueran a Nicaragua porque ahí habían tierras. Y ni lerdos ni perezosos los terratenientes guatemaltecos de la Cámara del Agro, me imagino muchos ellos terratenientes poderosísimos, ¿verdad? Con mucha riqueza en tierras en Guatemala, pues aprovecharon el espacio y se fueron para allá también. Y es una clase social que ha generado su riqueza a base de la explotación del trabajador. Entonces, como un gobierno supuestamente socialista estaba invitando a capitalistas a explotar trabajadores en Nicaragua, pues entonces no, dije yo, esto no va bien. Y entonces sí hay un dominio estatal ahí bastante fuerte, muy férreo, desde Daniel Ortega y su esposa, la señora Murillo, que dominan el país. Y se hace lo que dice Daniel Ortega, esa es la mera realidad. Venezuela tiene otro contexto porque aunque quien llegó con ideas, digamos, también socialistas al poder fue Chávez. Y Chávez no llegó por una guerra como sí llegó Nicaragua. No ganó una guerra, sino que con, por supuesto, problemas definitivamente con algún peligro bélico, pero no fue una guerra, sino que llegó más por la vía política.
e instauró un régimen que tendía hacia el socialismo. Pero pues con el tiempo Chávez murió por alguna razón que dicen que fue envenenado, y entonces dejó el poder a Maduro. Maduro ha querido seguir los pasos de Chávez, parece que no lo ha hecho muy bien, pero uno también tiene que tener cuidado porque los medios de comunicación, en el caso de Venezuela, le dan el triunfo a este otro señor que ahorita se me olvidó el apellido, y pues yo no estaría tan seguro de eso, ¿verdad? Porque lo que quieren es recuperar Venezuela, porque ya sabemos que Venezuela tiene las mayores reservas del mundo en petróleo. Entonces, ¿cómo no les va a interesar al mundo capitalista, verdad? Entonces ahí hay intereses económicos. Si verdaderamente ganó Maduro, pues nosotros cómo podemos saberlo, pero yo no le creo a los gringos, no le creo a CNN cuando ellos dicen todo lo que dicen. No le creo a todo el mundo capitalista cuando dice que ganó este otro señor y las elecciones, y cómo si ellos no estuvieron adentro, cómo lo sabrían. Se dice que Venezuela tiene, al igual que Guatemala, un sistema electoral infalible. Así se dice. Entonces, para mí es más un interés económico a través del cual ellos quieren sacar a Maduro. Entonces, hoy que llegaron las elecciones, pienso que quieren aprovechar y ahí están detrás del poder en Venezuela, pero ya no es la primera vez que sucede ahí esto, y esperemos que no fructifique, porque si nosotros estuviéramos seguros de que toma el poder este señor, que no recuerdo cómo se llama, y Edmundo empieza, González. ¿cómo es? Edmundo González. González, ok. Que tomara el poder este señor González y estuviéramos seguros de que todo iba a ir bien, pues ¿quién no va a querer el bien de la gente, verdad? Adiós Maduro. Pero yo no metería las manos al fuego por ese señor si realmente inclusive tiene alguna historia por ahí de corrupción. Entonces hay que analizarlo muy bien, hay que seguir los medios, pero no solo seguir los medios gringos, sino que hay que también buscar medios un poco más objetivos, alternativos, como Telesur, que pues viene de Venezuela, pero es más objetivo, o algún otro por ahí, medios rusos, medios españoles que tienen algún nivel de objetividad. Entonces hay que ver las dos cosas para no dejarse ir uno de boca con algo que posiblemente no sea genuino. Ahora, mayores interioridades desconozco, la verdad desconozco, pero sí estoy seguro que lo que mueve a Estados Unidos, lo que mueve a muchos países por ahí, por órdenes de Estados Unidos, como Guatemala, para pronunciarse en contra de Nicolás Maduro en Venezuela, es el interés norteamericano, el interés de Estados Unidos. O sea, Guatemala no puede decir otra cosa porque Guatemala ya está amarrada con los gringos. Bernardo Arévalo está amarrado con los gringos y nunca podría llegar a salir él a defender a Maduro, ¿verdad? Ya se le vuelve, no sé realmente qué piense, pero nunca lo va a decir. Entonces es una cuestión de que tampoco son regímenes que se han ido totalmente hacia el socialismo y que conduzcan en determinada época hacia el comunismo. Creo que todavía falta mucho para eso. Y otros países no los van a dejar, ¿verdad? El que tiene más tendencia al socialismo es Cuba. La tenía bastante Vietnam,
pero ha dado pasos bastante hacia un régimen capitalista, el régimen chino, que aunque es socialista, eh, es más capitalista que cualquier otro, cuesta entenderlo, ¿no? Y entonces el mundo todavía está lejos de eso. Y lo que sí existen es ideales en llegar a algo así. Y hay que entenderlo también. Cuando dicen, no teman ustedes a escuchar la palabra comunista y que eso se asocia, algunas personas lo asocian con el demonio y cosas así, esa es pura ignorancia, pues. Hay que leer, hay muchos libros, el internet tiene infinidad de libros que uno puede descargar gratuitos que nos hablan sobre el tema, ¿verdad? El comunismo es simplemente una forma de producción, un modo de producción, como pudieron haberlo estudiado en socioeconomía, en el que los medios de producción son de propiedad común. Eso es todo, pues. En el capitalismo lo que sucede es que los medios de producción son de propiedad privada, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Esa es como la médula del asunto, porque ¿de quién es la fábrica cervecería centroamericana? Pues de una familia, la familia Castillo. ¿De quién es la fábrica o de quién es la finca tal que produce caña de azúcar? Pues es de los Herrera y Barwen. O sea, los medios de producción son privados. Lo que sucede en una sociedad socialista es que los medios pasan a formar parte del Estado. El Estado los maneja con una tendencia hacia el comunismo en que esa propiedad, esos medios de producción como la tierra, las fábricas, los puentes, todo pase a propiedad de la población, de las personas en general, de todos. Pero eso requiere tal vez un nivel de, ¿qué? Podríamos decir un nivel de inteligencia, un nivel de comportamiento humano superior al que todavía, miren, con todo lo que ve uno estos días y que pasa en las calles y en las distintas ciudades, falta mucho para que el ser humano llegue a eso. Las guerras que hay, pues, entonces, eso es el comunismo, es un modo de producción en el que los medios con que se produce son de propiedad común. No es que a nadie le van a quitar su cepillo de dientes y su bicicleta y su cama. No, eso no es cierto. Eso es solo esa gente que quiere, que está en contra de eso, pues si quiere engañarlo a uno, ellos mismos están engañados. ¿Quién va a querer mi cepillo de dientes, pues? O mi pobre bicicleta, ¿verdad? Son los medios de producción los que pasan a formar parte de la comunidad. Esa es la esencia y la diferencia de los dos. Uno, propiedad privada y el otro, propiedad común.
nosotros sabemos que efectivamente el ser humano usa en toda su existencia hasta la fecha, ha hecho uso de los recursos naturales para poder vivir, ¿verdad? Así como lo hacen otras especies animales. Entonces el ser humano utiliza los recursos naturales, pero como, como ente de la naturaleza que se desarrolló por este lado y el resto de seres vivos hacia otro, pues no se ha adaptado a la naturaleza, sino que ha intentado adaptar la naturaleza hacia sus necesidades. Entonces esto ha resultado en una depredación de la naturaleza, una depredación de los recursos naturales. Entonces presiona cada vez más a los recursos naturales para obtener más producción. Vemos nosotros, por ejemplo, cada año nuevos modelos de vehículos, nuevos modelos de teléfonos celulares, nuevos modelos de televisores, nuevos modelos de computadoras, nuevos modelos de todo. Y entonces estos van dejando atrás a los otros y se van convirtiendo en basura. ¿Qué hacer con esa basura? Salió todo de la naturaleza, sí, pero ahora tiene que regresar a la naturaleza. Y entonces hay una presión ahí sobre la naturaleza porque hay que explotar más, hay que extraer más recursos naturales para esa nueva producción que se necesita. ¿Y qué no se necesita? Pues ya tenemos computadoras, ¿para qué queremos otras? Pero así es esto, no es capitalismo. Entonces hay una presión muy, muy fuerte sobre los recursos naturales. Para un caso como Guatemala, esto se podría ejemplificar obviamente de otra forma, porque no tenemos nosotros una industrialización como si la tienen otros países, pero siempre ejercemos una presión demográfica desigual sobre los recursos naturales, porque, por ejemplo, nos concentramos nosotros en un espacio que hoy se llama Ciudad de Guatemala, pero vemos que grandes espacios allá en el Petén están vacíos. Y espacios no tan lejanos como el Departamento del Progreso están bastante vacíos. Y espacios como algunos lugares de Huehuetenango o lugares de Alta Verapaz están bastante también congestionados, porque ahí es donde se han concentrado esos esfuerzos por extraer la naturaleza. Entonces no es parejo eso de presionar a la naturaleza, porque el ser humano se va concentrando en determinados lugares y explota más de la cuenta algunos de esos lugares. El 2, que serían las condiciones de la población rural y urbana, podríamos ejemplificarlo indicando que en el área urbana, pues supuestamente es un área de desarrollo, en donde nosotros estamos en el área urbana y vemos que aquí tenemos acceso a servicios, tenemos energía eléctrica, tenemos alumbrado público en las calles, tenemos agua en los chorros de las casas, tenemos acceso a drenajes, tenemos teléfonos, tenemos también calles, tal vez en su mayoría asfaltadas, llenas de baches, pero digámosles asfaltadas. Tenemos también, si nos enfermamos, acceso al menos al Hospital General o al Hospital San Juan de Dios. Tuvimos acceso desde un inicio a educación primaria, a alguna escuela o algún colegio. O sea, en el área rural está todo eso. Y las personas que aquí viven, en una gran parte, porque no todas, pero logran un avance, digámoslo así, como recurso humano.
Pero si nosotros vamos y estudiamos, analizamos la situación en el área rural, vamos a ver que es totalmente lo contrario. De todos esos servicios, pocos son los que hay. Inclusive la presencia del Estado aquí en las áreas urbanas, ahí está, nosotros vamos a tal lugar, ahí está la Policía Nacional, vamos a otro lugar, ahí está la SAT, vamos a otro lugar, ahí está el RENAP, vamos a otro lugar y ya están la municipalidad y instancias estatales. En los lugares rurales, no o muy poco, ¿verdad? Entonces es distinto el desarrollo que puedan tener las personas en aquellos lugares que el desarrollo que pueden tener las personas en estos lugares urbanos. Ya aquí la gente es común ya ir a la universidad, ¿no? Al llegar a cierta edad es común. ¿Y cómo vas en la U? Ah, pues ahí voy vos. Allá se harán la misma pregunta. Tal vez la primera pregunta que se harían es, ¿vos sabés leer y escribir, mano? ¿Verdad? Que es distinto. Entonces, esas condiciones van marcando también cómo se desarrollan los recursos humanos. ¿Verdad que van a ser de forma también desigual? ¿Y dónde hay una gran cantidad de personas? Pues en las áreas urbanas, no son pocas personas, son grandes contingentes de personas. Y ojo con eso, porque en las áreas urbanas tampoco es que toda la población esté desarrollada. Sabemos de áreas marginales, cinturones de miseria en la ciudad de Guatemala y otras ciudades del país, en que la persona no desarrolla porque tiene que igual trabajar como lo que sucede en el campo, trabajar desde muy pequeños, no toman un estándar, digamos, educativo como estamos acostumbrados nosotros a verlo, pues, que la preprimaria, la primaria, básicos, diversificado, y ahí se va yendo la vida. Allá no es así, en el área rural, aquí pueda que en esos cinturones de miseria tampoco lo sea. Entonces eso va marcando también cómo se configuran los recursos humanos del país. Entonces estos son factores que inciden en ello. La otra dice estructura de la población por edad y sexo y su relación con la PEA. Pues ya vimos nosotros ¿se recuerdan de las pirámides de población que eran anchas hasta abajo y luego se iban haciendo angostas hasta que la cúspide es muy angosta porque es la tercera edad y entonces hay muy pocas personas de esas edades, pero si vemos que es una cantidad inmensa de niños e inmensa de jóvenes también. Entonces, eso pueda también incidir en qué tipo de recurso humano pueda tener el país. Es fantástico porque hay niños y hay jóvenes. Entonces, si aquellas políticas públicas de las que hemos hablado, pues estuvieran dando los resultados que se hubieran implementado desde hace, pónganle ustedes, 40 años, ya todo eso fuéramos nosotros para arriba. De hecho, ya estaríamos bastante arriba, pero no ha sido así. Entonces, ¿cómo es que están todos esos jóvenes? ¿Cómo es que están todos esos niños? Y no es difícil averiguar que la situación no está bien. Lo podemos ver en que muchos de ellos se van y se van y se van para los Estados Unidos, optan por la migración porque no tienen oportunidades. Y si se presenta una oportunidad por ahí, no es una oportunidad satisfactoria. Entonces muchos optan por la migración. Si fuese de una manera ascendente o desarrollista, como se estuvieran educando
los niños y los jóvenes, eso no sucedería. Es así de simple. Entonces, ese bloque, ese segmento de jóvenes que ahorita estaría pues participando en los procesos productivos, pues muchos de ellos no lo están y deciden irse. El bono demográfico no se está aprovechando, que es la presencia de jóvenes durante muchos años en la sociedad que pueden aportar a esos procesos productivos. Pero sabemos que son, al menos yo lo que he leído, es una cifra de alrededor de 200,000 chicos que salen de diversificado anualmente y no hay un mercado laboral que los absorba. Absorbe a algunos, pues. Claro que sí, porque esas también van creciendo. Y las instituciones, pero no a todos. Y los salarios que hay en el país no son atractivos, especialmente ya para las personas que van formando una familia. Ya no es atractivo. De hecho, ya es supervivencia la que hay en muchos casos. Y entonces, mejor me voy. Me voy a un destino donde yo sé que están pagando más, donde yo sé que voy a ganar más. Voy a ganar 3, 4, 5 veces lo que estoy ganando aquí. Y bueno, con toda la buena intención, tal vez se van, dejan a la familia, luego vienen los rompimientos familiares, o no les fue bien, no pudieron pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la problemática que esto genera, pero entonces vemos eso como que esa estructura que debería ser muy favorable en tener muchos niños y muchos jóvenes, pues no lo está haciendo. Y es entonces esa estructura de edades como parte de la PEA que también incide en el aprovechamiento de los recursos humanos. Y también nos habla ahí abajo del crecimiento demográfico, que es aquel crecimiento que tiene el país que asusta un poco, ya lo hemos platicado. Nosotros como país tenemos alrededor de 17 millones de habitantes y vemos que Costa Rica, pues, 5 millones de habitantes, ¿verdad? 6 tal vez, pero los últimos datos 5 punto algo millones de habitantes. Entonces, ellos tienen toda la oportunidad de llevar la educación, la salud a su población porque es más fácil. Yo estaba leyendo hoy, está en Prensa Libre, hay una nota interesante, chicos, léanla. Nos habla de la inversión extranjera directa y la inversión extranjera directa es la inversión de otras empresas que se vienen a colocar a los países. Siempre hay inversión, algo hay de inversión. Pero si nosotros vemos, lamentablemente no tengo en mente la cifra, pero la de Guatemala es para el año 2023 alrededor de 1.500, 1.600 millones de dólares. Para Costa Rica es como de 8,000 millones de dólares. Es una diferencia horrible. ¿Por qué se van las empresas extranjeras para allá? ¿Por qué? Aquí nos hablan mucho del famoso nearshoring y un montón de cosas que nos dicen porque estamos más cerca de Estados Unidos, pero no se vienen para acá, se van para allá. ¿Por qué creen ustedes que se van para allá? ¿Alguien iba a hablar? No, oí por ahí un ruidito. No. Pues es extraño porque según nos lo cuentan, así lo decía Jimmy Morales, así lo decía Alejandro Yamatei y así lo está diciendo también Bernardo Arévalo. Somos un país muy atractivo para la inversión extranjera, ya nos han venido a visitar muchísimos empresarios de España, de Inglaterra, de Estados Unidos, México, que se quieren instalar en Guatemala, pero solo ven nuestras carreteras y salen corriendo, o solo ven
la ingobernabilidad que hay en el país y salen corriendo. Y ven en Costa Rica un país más democrático. Tal vez no es perfecto, eso estamos de acuerdo, porque tienen una problemática tremenda también, pero no el grado que está aquí. Entonces se instalan por allá. Se instalan allá, entonces son más exigentes porque esa mano de obra que necesitan estas empresas la quieren calificada. Que sepan leer y escribir, que sepan usar una máquina, que sepan leer una serie de instrucciones para usar una máquina, una computadora. Entonces, ellos han tenido la oportunidad de aumentar su educación. Nosotros no lo hemos hecho. Y entonces mejor se van para allá. Pero la cuestión del crecimiento demográfico va a que nosotros seguimos multiplicándonos como población. 17 millones de habitantes. No tenemos un esquema educativo que pueda enseñar a las familias a pues contenerse de tener más hijos de lo que verdaderamente puedan sostener. Esa es una cuestión de educación, pienso yo, porque una sociedad educada va a ponerse algún freno en ese sentido, pues, y lograr tener una vida más satisfactoria, ¿verdad? Entonces, estos factores que tienen que ver con lo demográfico, como lo hemos visto, la presión demográfica desigual sobre los recursos naturales, las condiciones de la población rural y urbana, la estructura de la población por edad y sexo y su relación con la PEA y el crecimiento demográfico, pues son factores que inciden en el desempeño, en el desarrollo, en el aprovechamiento de los recursos naturales. Ahora veamos otros. Hay unos factores que les vamos a decir los no demográficos, factores no demográficos. Esos factores no demográficos, como dice ahí, adicional a los factores demográficos, existe una serie de variables que condicionan el desarrollo de los recursos humanos en estas. Se menciona el analfabetismo, la oferta y demanda de educación primaria y tecnológica, debería decir allí, y la desnutrición. En cuanto al analfabetismo, pues ya lo platicamos. ¿Qué resultado puede tener para una población si no sabe leer y escribir? ¿Qué resultado positivo, verdad, en su desarrollo? Y como país, como sociedad, ¿cómo puede decirse que son los recursos humanos de ese país si las personas en mucha cantidad no saben ni siquiera leer y escribir? Se habla también del analfabetismo funcional, que es aquel en que la persona, aunque haya aprendido a leer y escribir por la actividad que desarrolla, pues nunca lo usó y ahí sigue como que no hubiera aprendido, pues porque su actividad tal vez va a seguir siendo agrícola, no le sirve de nada ni leer ni escribir y sigue en las mismas condiciones de pobreza. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuántas escuelas se necesitan para que se pueda dar cobertura a todos los niños en Guatemala? ¿Cuántas de esas escuelas existen? Y no solo cuántas existen ya, sino en qué condiciones están. Porque nos hemos dado cuenta que las condiciones de las escuelas son deplorables de una vez, ¿verdad? El gobierno pues ha logrado, dentro de lo que yo entiendo de las noticias, remozar, como se usa la palabra remozamiento, ¿verdad? 4,000 escuelas.
pero 4.000 escuelas no es nada en el país, pues. Y remozar para mí es más o menos como chapucear, ¿verdad? Dejarla utilizable, digamos. Pero nosotros encontramos casos en escuelas, principalmente de los lugares más alejados en el país, en donde un profesor o una profesora atiende los 6 grados de la escuela. Solo un profesor hay para la escuela. Entonces la profesora o el profesor se tiene que tirar los 6 grados, muchacho, no es posible. ¿Cómo puede una persona dar en 6 grados? Y si los tiene juntos a todos porque la escuela solo tiene un aula, yo me imagino que esos procesos de enseñanza-aprendizaje no han de ser demasiado productivos, ¿verdad? Porque tiene que, no sé, darle por turnos los de primero, ahorita vamos a ver lectura, qué sé yo, de los demás que se duermen, pero no sé, qué difícil, ¿no? Pero esas son las condiciones. Así está nuestro país. Escuelas totalmente abandonadas y con servicios inexistentes. Adelante, Gustavo. Gracias, licenciado. Solo así rapidito quisiera comentarle, mi esposa es maestra en un instituto y aquí en la capital, la palabra que usted utilizó, chapucear, todavía se oye fino. Se hicieron unos trabajos lamentables en eso del tema de remozar. Lamentablemente no cumple ni siquiera las mínimas reglas que se debe de tener. Se alquila una casa o alquila el Ministerio de Educación para dar las clases. Parece que hay un contrato por un cierto tiempo, pero es lamentable. Y eso que se mira aquí en la capital, estoy hablando, allá en los departamentos, no digamos. Sí, me imagino. Entonces, si aquí es así la cosa, ¿cómo estará allá? Lo que hizo el gobierno al entrar, al iniciar el ciclo lectivo de 2024 a inicios de febrero, en que los medios de comunicación dieron cobertura nacional. Ojo ahí con nuestro diario, porque nuestro diario tiene ediciones departamentales. Entonces, ellos, cabal, todos los años a esa época publican cómo están las escuelas y es un deterioro horroroso, pues. Imagínense ustedes cómo están los pisos, cómo están los baños, olvídense. Las aulas sin vidrios, vidrios quebrados, entra el agua, entra el polvo, la muerte en patineta, pues. Y pues lo que hizo el gobierno es, para hacerlo rápido, porque tenía que hacerlo rápido, tenía que reparar escuelas, pero según su presupuesto, de acuerdo a lo que dijeron, le alcanza para 4.000 escuelas. Pero 4.000 escuelas en todo el universo de escuelas que hay en el país no es nada. Y entonces es muy probable que se haya llegado a lo que dice el compañero, solo medio una manita de gato ahí para que se mire que se hizo algo, porque tal vez no había cómo hacerlo de una manera. Es algo que no se debe, no se puede hacer de un momento a otro. Para ello se debió aprovechar la pandemia en que todos los chicos estaban en sus casas. Ahí hubo casi un año entero para darle a eso, pero ya saben ustedes quién estaba para presidente, de presidente y nada, ¿verdad? Entonces, lo que hizo este gobierno es asignarle el dinero a los comités, ¿cómo se llaman los comités de los padres de familia? Comités, bueno, comités de padres de familia, quienes fueron los que manejaron el dinero para remozar las escuelas. Puede ser que hayan comités de padres de familia que trabajan muy bien,
pero puede ser que hayan comités de padres de familia que no, ¿verdad? Entonces habría que ver cómo están las escuelas, cómo quedaron y, y qué controles llevaron esos padres de familia, porque ellos tienen a su cargo o han tenido a su cargo el manejo también de la alimentación escolar. Y entonces al menos yo sé de casos donde pues hacen negocio pues con la compra, como no se le ha dado a los alumnos alimentación escolar en pandemia porque no estaban yendo a la escuela, pero se les daba verduras y eso. Y ahora que ya están haciendo clases, no se les da porque ahorita hoy no se les da porque pues las escuelas tienen, o sea, no se les da la comida en la clase porque la escuela no tiene estufa, no tiene cocina. Si no tiene baño, ¿qué va a tener cocina? Pues entonces, fritos, estamos fritos. Adelante, Gustavo. El comité que usted mencionaba es OPF, Organización de Ah, sí. Padres de Familia. Eso es, gracias. Organizaciones de padres de familia, pues es bueno que lo manejen los padres de familia porque pues son sus hijos, ¿verdad? Los interesados en que todo esté bien, pero como en Guatemala pues se han visto muertos a carrear basura, yo sé, o sea, no es que yo me lo esté inventando o lo esté imaginando, pero sé de malos manejos en algunos, de algún sector fuera de Guatemala. Pero bueno, es una forma que encontró el gobierno para hacerlo y espero que logren hacer lo demás. Para atender todas las demás escuelas, así lo dice el gobierno, pues para atender todas las demás escuelas que faltan, necesita que el Congreso le apruebe la ampliación presupuestaria que pidió hace un montón de tiempo y por ahí, y todavía hoy estaban peleando por esa ampliación en el Congreso. Entonces, no, ¿verdad? El Congreso en su lucha por no dejar gobernar al gobierno, el gobierno mal gobernando, total, yo siento que el país está en un caos tremendo, ¿no? A ver cómo salimos de esta. Pero el resultado de todo esto es que analfabetismo y tal vez logran leer y escribir los chicos, pero si luego se van a ir a trabajar al campo, pues ahí eso no les va a servir de mucho. Pero no podemos para nada concebir o imaginar un recurso humano de un país que no sepa leer y escribir, pues. ¿Qué esperanza va a haber en eso si no se sabe ni siquiera leer y escribir? ¿Para dónde se van a ir las empresas extranjeras? Es lógico, ¿no? El otro factor dice oferta y demanda de educación primaria y tecnológica. O sea, hay una demanda muy alta en niños que debieran ir a la escuela, pero no van a la escuela porque no pueden ir. Tienen que ir a trabajar con el padre en lo agrícola, la niña se tiene que quedar con la mamá para ayudarle en los quehaceres de la casa y tal vez esa es la costumbre, ¿no? Y la otra, no hay escuela cerca del lugar. Entonces tendrían que ir a lugares muy lejanos, cosa que los padres no quieren que hagan. Total, hay una demanda muy grande y entonces los que verdaderamente capta el sistema educativo no es la totalidad, sino, no sabría decir yo cuánto, pero lo que sí es cierto es que la demanda supera la oferta. No hay suficientes escuelas ni suficientes maestros. Y también falta el impulso de la educación tecnológica, lo que hace el INTECAP. Gente que ya no quiera seguir estudiando y quiere entrarle a un oficio por ahí, pues lo que tiene Guatemala es principalmente el INTECAP. Pero ahí hay que cubrir ciertos requisitos
y pues no está para acceso de cualquier persona, y lo primero que le van a pedir en el INTECAP es saber leer y escribir. No hay para dónde, ¿verdad? Entonces, igual, este es otro factor que incide en el aprovechamiento de los recursos humanos. Y el otro, tal vez el más triste de todos, es la desnutrición, porque si hay algo en lo que se destaca Guatemala es en que es uno de los países en los que más niños desnutridos hay. De hecho, es que es de veras doloroso mencionar esto, pero se dice que de cada 2 niños en el país, 1 está desnutrido. Así de sencillo. Entonces, ¿qué esperanza puede tener el país de tener un recurso humano aprovechable? Pues, y en muchos casos, ese nivel de desnutrición llega a ser crónico. Y esta desnutrición crónica es la que afecta el cerebro, porque si no se logra corregir a determinado momento en el desarrollo del niño, luego de ese momento se afecta su cerebro y ya no va a ser capaz de asimilar los conocimientos, los aprendizajes como los niños normales o regulares lo hacen. Entonces es un niño que ya no puede estudiar. Es un niño que va a ir creciendo y no se sabe cuál pueda ser su futuro. Es un niño que si se va a la escuela no va a ganar el grado, porque no tiene la capacidad, ya la perdió por desnutrición. Y la otra es si es que sobrevive, ¿verdad? Porque hay muertes por desnutrición también. Entonces, miren, estos factores que son, pues es muy negativo para el país, como muchos de los temas que platicamos en este curso son negativos para el país, pero hay que hacer el énfasis en ello porque es la realidad, ¿verdad? Analfabetismo, poca oferta educativa y desnutrición son factores que también van a incidir en que se tenga un recurso humano idóneo para desarrollar una sociedad, como si lo logran algunos países, que siento yo que es lo que está sucediendo con Costa Rica y con Panamá, inclusive también un poco con Belice. ¿Verdad? El Salvador no sé, porque para Bukele todo está bien, es el país más maravilloso del mundo, a saber, pero Honduras sí anda igual que nosotros, ¿verdad? Triste, triste. Y Nicaragua, que esconde mucho los datos, pero ha de estar igual que nosotros. Pues estos serían los factores que inciden en el aprovechamiento de los recursos. De ahí en adelante, pues tenemos algunas diapositivas, chicos, que son más como ilustrativas. Esto está un poco desactualizado, pero nos habla de la población de Centroamérica en relación con el continente americano. Aquí hay algún otro cuadro. Se recuerdan que ya hemos visto algunos de estos cuadritos en donde se mencionan algunos indicadores. En este está la población. Año 2017 ahí, pero ya ahí en rojo aparece la de 2018. Y puede hacerse las comparaciones con otros países. La densidad poblacional, la tasa de crecimiento. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahí algunos de los indicadores, solo mencionando su nombre. Esto ya lo vimos en clase. Y aquí están ya en un cuadrito en donde aparecen los países de Centroamérica, incluyendo a Belice. Y también incluyendo a Panamá. Aquí destacaría yo la TAMI, que es la tasa anual de mortalidad infantil, de la que ya hablamos algún día también.
en donde vemos nosotros lo alto que es esa mortalidad infantil en Guatemala. Véanlo ustedes ahí y se van a dar cuenta. Es el más alto para Guatemala. Y comparen nuevamente con Costa Rica, que hemos mencionado a Costa Rica como una nación pues con mayores oportunidades, pues allá no se mueren los niños como se mueren aquí. Triste, ¿no? Y aquí lo que viene es alguna explicación sobre el tema del censo. Cuando se hizo el censo, mencionábamos otra vez que vinieron expertos extranjeros a apoyar al Instituto Nacional de Estadística. Y recuerdo yo que esta señora que salía en la televisión ahí hablando, pues es una brasileña. Y ahí pues elaboraron, está la fórmula de la ecuación compensadora, que ya lo vimos antes en clase también. Y alguna descripción ahí. Ustedes tienen que tener en mente que la ecuación compensadora es aquello que implica los nacimientos más las inmigraciones, menos las defunciones y menos la población que se va, menos las emigraciones. Y también es importante esto que dice aquí, los nacimientos menos las defunciones constituyen lo que se conoce como crecimiento natural. O sea, todo esto nos lo vinieron a recordar los expertos extranjeros, aunque nosotros, pues por supuesto, ya lo manejábamos por aquí. Y algunos otros elementos, este ya es un cuadrito bastante técnico, en donde se habla de, ellos dicen conciliación demográfica departamental, en donde hace una serie de cálculos un poco difíciles para que nosotros nos pongamos a revisarlos. Pero es el trabajo de los expertos que hicieron que se actualizaran las proyecciones. O sea, se recuerdan que hablamos en clase de que pues se criticó mucho la cifra que se dio inicialmente de la población en 2018, pero luego se aplicó todo esto que no se había dado la explicación necesaria y ya los expertos dijeron que hicieron las proyecciones hasta 2050. Ahí hay un par de pirámides de población. La pirámide de población de 2020, ya con datos del censo. Vemos ahí que permanecen muchos niños, que es la base de la gráfica. Muchos niños aquí. Y hay una gran cantidad de jóvenes, como platicábamos, que debería de aprovechar el sistema productivo. Pero que va a llegar un momento en que estos jóvenes pues van a ir creciendo y no tienen el mismo ritmo de aumento que se tiene en el presente, entonces va a ir desapareciendo esto que se le conoce como el bono demográfico. Si ven en 2050 la figura de la pirámide es diferente. La cantidad de mujeres y hombres siempre está bastante equiparada, pero en cuestión de edades va cambiando. Esta es la de Alta Verapaz. Es el cálculo hecho para Alta Verapaz.
Esta es la relación de dependencia o índice de relación de dependencia que vimos nosotros en clase hace un par de días, y aquí como se calculó de 2010 hasta 2050, entonces el resultado fue estas líneas, esta gráfica que está ahí, que la que es de color azul es Guatemala país, y la que es de color amarillo o dorado, algo así, es Alta Verapaz. Hace el departamento de Guatemala y el departamento de Alta Verapaz. Aquí está la proyección de población de Guatemala para 2024. Este es el número oficial. Si nos preguntaran cuántos guatemaltecos hay hoy día, pues la respuesta debe ser 17.843.132, casi 18 millones, ¿no? De acuerdo a las proyecciones efectuadas por el INE. Y aquí termina la segunda unidad, chicos, con lo cual estaríamos avanzando ya en una primera etapa, digamos, de nuestro curso, que es hasta aquí todo lo que hemos platicado desde el primer día de clases, lo que ustedes pues tienen que tomar en cuenta para su primer examen parcial. Estaríamos, como dice aquí, la chimoltrufia, y nos vemos en la próxima unidad porque vienen los recursos financieros. Es una unidad un poquitito más compleja y ahí vamos a hablar un poco de presupuesto, temas un poco más difíciles. Entonces, para el primer parcial, lo que hemos visto hasta hoy, del miércoles en adelante ya será para un segundo parcial. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta, jovencitos. Licenciado, de mi parte solo, perdón. Adelante, compañera. Sí, Ana perdón, Lucía. haciendo una consulta, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Y así, digamos, ¿como hasta qué página del libro abarcaría el tema de hoy, perdone? ¿De qué libro me está hablando? Porque se les han dado dos folletitos. Los folletitos, los dos irían completos. Ok. Sí, es que yo compré un libro, pero no sé si también está incluido para Pues, nosotros. el libro es este que se recuerda, no sé si estuvo ustedes de los primeros días de clase, pero es donde vimos un mapa. Sí, es exacto. Va, si tiene ese, pero usted tiene todo el libro, porque a veces se ha circulado un libro completo con todas las unidades, y digamos nosotros hoy, yo lo que les he dado, le he subido a nuestro blog, es unidad por unidad. Entonces es lo mismo que está en el libro completo, pero solo tomar en cuenta 1 y 2. Yo no sé si dice unidad o dice sección, como dice ahí, la verdad no recuerdo. Pero sería la primera y recursos humanos, hasta ahí. Después ya viene financieros, eso ya no. Muy bien, muy amable, Lick, muchas gracias. Muy bien. Compañero. Gracias, licenciado. Yo, pues, personalmente le quisiera agradecer ahí por su paciencia con nosotros. Creo que hemos aprendido bastante, hemos visto varias situaciones de las estadísticas del país. En mi parte, he aprendido
las estadísticas del crecimiento que se ha tenido en el país y las proyecciones, que bien interesante que a veces uno no piensa en eso, ¿ah? Pero es interesante y creo que es muy necesario para nuestro estudio, ya sea como economistas, administradores o auditores. Gracias, gracias, licenciado. Muy bien, claro que sí. Pues miren, los temas son muy interesantes porque no estamos hablando aquí solo de teoría, sino que combinamos esos pocos elementos teóricos que hay con la coyuntura, con este país que tenemos tan patas arriba, ¿verdad? Luego, como les decía, bueno, y qué bueno que les guste y que pues lo tenga en mente porque es algo que sirve y sirve a veces también en el entorno laboral. Y lo que viene, le decía que viene un tema muy importante, lamentablemente no sé si abordarlo de primero o dejarlo despuesito, que es la política fiscal. La política fiscal es lo que concierne principalmente al presupuesto. Es importante que nos metamos, no vamos a ser expertos, yo no soy experto ni conozco todo lo que se relaciona al presupuesto. Nosotros vamos a ver algunas pinceladas por aquí, pero lo interesante del asunto es que el presupuesto lleva una temporalidad y precisamente en estos días, en estas semanas, el Ministerio de Finanzas está preparando la propuesta de proyecto de presupuesto que le debe aprobar o improbar el Congreso de la República y debe presentarla el Ministerio de Finanzas Públicas al Congreso a más tardar el 2 de septiembre. Estamos a 2-3 semanas de eso. Entonces, ustedes van a empezar a ver en la prensa, solo pónganse esto en la mente, cuando sea avanzadito ya el mes de agosto, digamos última semana, ya toma vigencia en la coyuntura del presupuesto. Poco se ha hablado al momento. De hecho, ya se dijo la semana pasada que iba a ser de 148,000 millones de quetzales. Es una cantidad bien grande, pero no está confirmado. Pero ya cuando esté presentado todo eso se va a saber y entonces vienen las críticas al gobierno, van a despedazar al gobierno, ahí van a ver ustedes. Por eso yo quiero que lleven el seguimiento de la coyuntura. Si lo despedazan por una mosca que pasa, diga lo que diga el presupuesto, traiga lo que traiga, los opositores nunca van a decir algo bueno del gobierno ahora, ya es una consigna, ya todos sabemos que se lo quieren bajar. Entonces el presupuesto va a ser una buena oportunidad para eso. Ese es un tema de nuestra tercera unidad. Pero la tercera unidad también es bien grande, bien extensa y no sé, tal vez donde vaya tomando auge ese tema, pues interrumpimos otro en que estemos y nos metemos a ese porque es muy importante conocerlo. Algunas cosas, por supuesto, ¿verdad? Pero sí me espero yo que genere mucho interés porque es pura coyuntura, pues. Entonces, máxime la carrera que ustedes eligieron para estudiar, ¿verdad? Tiene que ser de interés para ustedes. Que vayamos a hacer números aquí, eso tampoco. No es una clase de presupuesto, es una visión del recurso financiero del país. Eso es lo que vamos a ver y dentro de esos recursos financieros se contempla los recursos que utiliza el Estado para financiarse y eso es el presupuesto. Muy bien, entonces eso sería, chicos, por el día de hoy.
Y esperemos entonces que llegue el próximo día para seguir platicando con ustedes. Espero que les haya gustado la clase, que lleven nuevo conocimiento y que sigamos en esto de nuestros recursos económicos guatemaltecos. Mientras llega la siguiente clase, entonces, pues, yo solo les deseo que la pasen ustedes muy bien. Que Dios les bendiga, Gracias, licenciados. Dios les bendiga, compañeros. Igualmente. Buenas noches, licenciados. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Igual.